Determinadas razones que tienen que ver con nuestro ritmo laboral, cargas horarias, perfiles de algunas actividades hacen que hayamos naturalizado de una manera que no es saludable la deprivación del sueño, el trabajar con pocas horas de descanso, el alterar horarios y descansar en distintos momentos del día que no siempre son los mejores para el organismo. Bueno, ustedes ya saben, porque miran sobre ciencia, hay mucha gente en Uruguay que investiga desde la cronobiología qué consecuencias tiene esto, cómo funciona en nosotros. Y en este caso, Alexandra Perrone ha estado trabajando en cronobiología y transporte de carretera. ¿Cómo andas, Alexandra? ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Y bueno, profundizar en la cronobiología es uno de los temas favoritos de Sobre Ciencia, Nunca ¿no? uno se duerme con eso, y perdóname el chiste malo, pero es así. Bueno, hoy vamos a hablar de un proyecto de investigación que está vinculado, como decías, al transporte por carretera, ya sea de pasajeros o de carga. Y es una investigación que está vinculada con el sueño, la salud laboral y todos estos aspectos que tú mencionabas, ¿no? Nosotros hablamos con Matías Cosentino, que él es licenciado en Biología Humana, es integrante del grupo de cronobiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Y él nos hablaba del concepto de algo que se llama la organización del tiempo en el trabajo, ¿no? Entonces nos hablaba de lo importante que es la planificación, la distribución, de cómo se reparten las tareas en el horario laboral, en el ámbito laboral. Y justamente nos hablaba de este aspecto y nos hablaba también de lo que se llama la oportunidad del sueño, que es en qué momento del día nosotros nos ponemos a descansar. Si tomamos, como siempre en la cronobiología, las 24 horas del día, ¿no? En qué momento de ese tiempo nosotros descansamos y cuántas horas también. Y nos hablaba también que pasa mucho que en la literatura está que desigualdades en salud de la misma rama de actividades de trabajadores y trabajadoras pueden estar asociados a lo que se llama a estos dos aspectos, ¿no? El riesgo de tener no solo diferentes horarios, sino horarios distintos a lo largo de los días y de la semana, ¿no? Claro, tener una rutina no ordenada, por decirlo de alguna manera. Ahí está, porque bueno, nos decía, el trabajo de alguna manera ordena nuestra vida, por nuestro tiempo libre y nuestro tiempo laboral. Entonces, bueno, ahí nos cuenta en la primera parte del informe Matías Cosentino de qué se trata este proyecto de salud, seguridad, sueño en los trabajadores del transporte en Uruguay. El título del proyecto es la organización del trabajo en el transporte por carretera y su impacto en el ciclo sueño-vigilia, capacidad cognitiva y estrés de los trabajadores. Este proyecto de investigación surge de la Comisión Tripartita del Transporte por Carretera. Esta comisión está conformada por representantes de las cámaras empresariales del transporte, por representantes de los sindicatos del transporte y por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y ellos hace un tiempo que identificaron la necesidad de contar con información científica, información objetiva, que les permitiera conocer de qué manera la organización del trabajo en este giro de actividad repercute en la seguridad y la salud de las personas que trabajan allí en el rubro. Entonces, bueno, entramos en contacto, hicimos un equipo de trabajo y en conjunto elaboramos un preproyecto que se transformó en un proyecto de investigación que felizmente fue financiado por la CSIC a través de su programa orientado a la inclusión social en la edición de 2023 y que también felizmente el año pasado el Ministerio de Trabajo resolvió declararlo de interés ministerial para el organismo. El objetivo general de esta investigación es la de identificar de qué manera las distintas estrategias de organización temporal del trabajo en el transporte por carretera inciden en una serie de indicadores de seguridad y de salud en el trabajo. El sueño, ciertas capacidades cognitivas que son cruciales para poder llevar adelante un manejo de manera segura de un vehículo de gran porte, el estrés, el perfil de riesgos laborales, el estado de salud percibida, etcétera, y otras variables más. Para poder cumplir con ese objetivo, nosotros nos planteamos un abordaje metodológico en dos grandes etapas. Una primera etapa, que es a la que estamos desde mitad de año del año pasado y continuamos en este momento, que en la cual pretendemos hacer una caracterización general de la población. Para eso elaboramos un cuestionario sobre condiciones de empleo,
riesgos laborales, sueño, seguridad y salud en el trabajo. Ese cuestionario lo hemos repartido de manera masiva y seguimos recolectando y procesando datos. Pensaba mientras lo escuchaba a Matías Alexandre que uno asocia naturalmente el riesgo de manejar con poco descanso a dormirse al volante, pero en realidad hay toda una gama de problemas que tienen que ver con los déficits de atención o con la dificultad, por ejemplo, de que los reflejos funcionen, que va asociada, se me ocurre, a las cosas que se quieren ver en esta investigación, ¿no? Claro, bueno, y nos contaba que en esta primera etapa hicieron una encuesta a muchos trabajadores, más de 200, y bueno, ya siguen procesando estos datos, porque ahora va a comenzar, como vamos a ver más adelante, una siguiente etapa a partir de agosto, pero ellos siguen analizando estos datos que le pasaron a esta encuesta, que le pasaron más de 200 trabajadores, y nos cuenta Matías, en la segunda parte de este informe, algunos resultados preliminares Bien. que encontraron. A este momento tenemos una serie de resultados preliminares que pueden estar interesantes de compartir. Por ejemplo, hasta ahora tenemos una muestra de cerca de 220 trabajadores y trabajadoras del transporte por carretera, choferes, los cuales en promedio reportan trabajar 12 horas por día, casi 66 horas a la semana, recorren en promedio 420 kilómetros por día y duermen entre días de trabajo 6 horas por día. Una variable que es interesante para un manejo seguro es sobre la somnolencia. Nosotros en el cuestionario le preguntamos si en el último año habían sentido sueño mientras manejaban, somnolencia al volante, a lo cual el 71% de todos estos trabajadores contestaron que sí, y la mitad reportó que tuvo que detener su marcha para poder dormir por lo cansado que estaba. En ese sentido, el análisis estadístico de esas variables lo que nos arrojó es que la somnolencia fue más prevalente, que parece lógico, pero está bueno tener la estadística atrás, ¿no? Fue más prevalente en aquellos que trabajan más horas, que duermen menos y que recorren más kilómetros por día. Uno de los objetivos también más importantes de esta primera etapa era tratar de caracterizar cómo estaba organizado el trabajo en este giro de actividad. Lo que venimos encontrando es que solamente al 6% de estos trabajadores los pudimos clasificar como que están expuestos a una estrategia de organización temporal de trabajo convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el 6% de estos 220 trabajadores y trabajadoras trabajan 9 horas o menos por día, menos de 55 horas a la semana y ubican su jornada laboral durante el día, entre la mañana y la tarde. También hay una alta prevalencia de trabajo nocturno, cerca del 80% de la muestra que tenemos hasta ahora reporta trabajar de manera permanente u ocasional en la noche. Y si seguimos el hilo conductor que veníamos hablando de somnolencia, la somnolencia fue más prevalente en aquellos trabajadores expuestos a horarios irregulares, esa gente que a priori no sabe a qué hora tiene su horario de entrada y de salida, y también fue más prevalente en aquellos que trabajan en la noche y comparando, ¿no?, con los que trabajan solamente de día. Me quedé en esto último que decía Matías y que a veces uno asume erróneamente que solo con la cantidad de horas de sueño alcanza, ¿no? Él decía que prevalece la somnolencia en quienes trabajan de noche. Y uno dice, bueno, si durmió 8 horas en el día, de noche no va a tener sueño. Y ahí es donde entra la cronobiología. Claro, ¿no? sí, bueno, esto de aplicar Claro. la cronobiología a las cosas de la vida cotidiana y poder llevar esos conocimientos a la solución de problemas, ¿no? Y bueno, él nos hablaba esto también del problema de los trabajadores que no sabían cuándo empieza su jornada laboral y cuándo termina, Claro. porque dependen de factores externos, por ejemplo, cuánto demoran en el puerto con la carga o cuánto demoran en un campo u otros problemas que son ajenos a eso, ¿no? Y en la última parte del informe, bueno, nos cuenta Matías en qué va a consistir esta segunda etapa de este proyecto que, bueno, busca, como dice el mismo nombre del proyecto, la salud y la seguridad en el transporte por carretera. A ver. Está previsto que en agosto de este año comencemos con la segunda etapa de este proyecto, que consiste en hacer un análisis individual del ciclo de actividad-reposo, de ciertas capacidades cognitivas y del estrés de trabajadores y trabajadoras del transporte por carretera. Para llevar adelante esta segunda etapa, nosotros lo que vamos a hacer es un análisis individual, un seguimiento durante por lo menos 10 días a cerca de 80 trabajadores y trabajadoras,
los cuales los vamos a equipar con un actímetro, que son esos dispositivos tipo reloj, que a nosotros nos permiten tener una valoración objetiva del ciclo de actividad-reposo. Les vamos a pedir que en distintos momentos de una jornada laboral realicen pruebas en computadoras que nos permitan a nosotros valorar cómo va variando ciertas capacidades cognitivas, como por ejemplo la capacidad de atención, que es súper importante para el manejo seguro de un vehículo. Y allí vamos a poder ver cómo varía a lo largo de la jornada laboral y también haciendo estadística podemos ver cómo el sueño previo influye en esas habilidades. Y también le vamos a pedir que tanto en un día de trabajo como en un día libre, en distintos momentos se tomen muestras de saliva para que a partir de esas muestras de saliva nosotros poder determinar la concentración de cortisol salival y a partir de eso inferir en el nivel de estrés que tienen estos trabajadores. La verdad que para mí es un orgullo formar parte de este proyecto de investigación, que la verdad que contempla ciencia básica, epidemiología laboral, extensión universitaria y que lo estamos llevando adelante desde un lugar de privilegio, lo cual entiendo que aumenta la probabilidad de que la información que se genere en esta investigación pueda transformarse en algo productivo. Y acá me imagino tanto guías de buenas prácticas para el trabajo seguro en el transporte por carretera, o incluso si se quiere ir por ahí, pueden ser perfectamente insumo si se quiere hacer una normativa específica que regule las condiciones de seguridad y de salud en el trabajo en este giro de actividad. Me quedé con esto último que decía Matías. Digo, todavía hay gente que a veces cuestiona si es necesario hacer inversiones en ciencia y demás, ¿no? Acá estamos hablando de algo que directamente, si deriva en lo que tiene que derivar, prácticas correctas, guías de buenas prácticas. Me imaginaba incluso fantaseando que no solamente hace falta un test de alcoholemia, sino también, ¿no?, la medición del cortisol, porque la deprivación de sueño tiene en el chofer un efecto no muy distinto al de determinada cantidad de alcohol en sangre, en cuanto a la pérdida de atención y demás. Será útil tener ciencia propia y aplicada a las situaciones, en este caso de nuestro país, ¿no? Y sí, mira, no olvidarse de mirar a la ciencia para la resolución de nuestros problemas y que es fundamental en la vida cotidiana nuestra, está alrededor nuestro, como decimos siempre acá en Sobre Ciencia, y es fundamental apuntar al conocimiento científico. Alexandra, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Primera pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta venimos al galope, venimos.